Hola chicos, ¿cómo están? Reportándome con el video, vamos a iniciar este parcial revisando algunos aspectos de salud, enfocándonos un poquito más a lo que es la psicología de la salud. Y para ello necesitamos abordar el modelo en el cual se basa, o el paradigma, mejor dicho, el paradigma en el cual se basa la psicología de la salud. Nosotros hemos tenido como diferentes paradigmas de salud, abarcando desde aquellos en los cuales creíamos que las enfermedades venían por cuestiones divinas, o sea, de demonios, maldiciones y cuestiones como esas, el paradigma místico. Luego tuvimos el paradigma biomédico, con Hipócrates y demás personas que fueron añadiendo cuestiones como de anatomía, de fisiología, cuestiones como estas, donde se daban cuenta que el cuerpo tenía una relación con su entorno. Entonces, en este paradigma, que es el segundo paradigma, la causa de las enfermedades tenía que ver con que el cuerpo se enfermara. Entonces, a este paradigma se le llamó biomédico. Luego, del paradigma que vamos a hablar, es el paradigma más moderno. Este paradigma no es así como de hace poco tiempo, pero todavía es un paradigma que a veces no se aplica como tal. Ahorita que lo explique, se van a dar cuenta que no es como tan simple, o sea, no es tan fácil a veces de notar algunas ligas que tienen los elementos. El paradigma que vamos a revisar es el paradigma biopsicosocial. En este paradigma, nosotros entendemos que hay una relación fuerte, o mejor dicho, una relación indivisible entre el cuerpo, que es la parte biológica, nuestros vínculos, que es la parte social, y nuestra psicología, que es el cómo nosotros procesamos la información. O sea, tanto lo que ocurre en nuestro cuerpo impacta en nuestra psicología o impacta en nuestra mente, y impacta en la sociedad igualmente, y luego lo que pasa en la sociedad impacta en nuestra mente, impacta en nuestro cuerpo, y luego lo que pasa en nuestra mente impacta tanto la cuestión biológica como lo que ocurre en nuestro entorno social. No de una manera psicosomática como se pensaba en el psicoanálisis, eso hay que entenderlo muy bien. No es así como que si yo pienso que me voy a enfermar, entonces me enfermo. No es así, sino que si yo pienso que me voy a enfermar, de alguna manera eso, y tampoco es así como yo pienso que me voy a enfermar, entonces empiezo a hacer conductas para enfermarme. No es de esa manera. De la manera en la cual nos enfermamos es que si yo me empiezo a preocupar mucho, por ejemplo, hablando ahorita del tema del COVID, si yo estoy muy preocupado, pues mis niveles de ansiedad aumentan, que de hecho eso es algo que vamos a tratar más adelante, lo que es el estrés, la ansiedad, y estas cuestiones que son como las enfermedades del siglo pasado, que así se les llamó, y pues bueno, veremos la de este nuevo siglo, ¿no? Pero la idea es que cuando yo mantengo mi sistema nervioso activado, eso es lo que hace que empiecen a funcionar mal ciertos órganos de mi cuerpo. Por ejemplo, mi corazón está hecho para soportar una carga fuerte, pero durante algún tiempo, no durante todo el día ni durante varios días seguidos. Por ejemplo, yo estoy capacitado para no dormir y que eso no me mate, pero pues un día, 2 días, no 2 semanas, 3 semanas. Entonces, a eso me refiero con que la mente afecta al cuerpo. No de manera directa, como si de alguna manera lo dañara con el puro pensamiento, pero estos pensamientos sí hacen que nuestro sistema nervioso se alerte de una forma anormal. Entonces, de ahí es de donde viene la cuestión de la enfermedad. En la parte social, pues ocurre que hay una presión, sobre todo con los estímulos que nosotros tenemos. A veces cuando hablamos de familia, a veces cuando hablamos de la escuela, a veces cuando hablamos de todo esto, de repente no nos ponemos a pensar que todo lo que estamos recibiendo son estímulos y a veces son estímulos sumados. O sea, por ejemplo, tengo problemas en la casa, tengo bajas calificaciones en la escuela, no puedo poner atención, luego me cortó mi novia y todo esto pues ocurre lo mismo que con los pensamientos. El contexto también hace que mi sistema nervioso se altere. Entonces, al alterarse mi sistema nervioso, pues hay diferentes cuestiones. También hay que tomar en cuenta que pues las enfermedades, sobre todo las enfermedades infectocontagiosas, pues están en nuestros vínculos, o sea, en
en las personas con las cuales nosotros nos vinculamos. Luego, en la parte biológica, nosotros estamos en contacto pues con las infecciones y todo tal, pero también a veces funcionan mal nuestros mecanismos, por ejemplo, para generar ciertas hormonas, nuestros mecanismos que tienen que ver con la respuesta hacia agentes alérgicos y cuestiones como estas, ¿no? O sea, espontáneamente podemos nosotros mostrar algún signo como este. Y por ejemplo, actualmente una alergia pues no es la gran cosa, hay diferentes tratamientos, pero si nosotros hacemos una liga de lo biológico con lo social, imagínate una persona que tiene alergia y no tiene el dinero para atenderse. Recuerden que muy al principio vimos las implicaciones que tienen que ver con la pobreza y la salud mental. Entonces, no puede atenderse, esto se le agrava, al agravarse, pues ya se le dificulta caminar, y cuando se le dificulta caminar, pues también se le dificulta trabajar, y si se le dificulta trabajar, empieza a perder su sentido de competencia y así sucesivamente. Lo que quiero que entiendan aquí, en esta introducción, porque todavía no entro a lo que les preparé de clase, lo que quiero que entiendan aquí es que son sistemas organizados entre sí y que también son interdependientes. O sea, si le mueves a uno, le mueves a los demás, tanto en lo negativo como en lo positivo, o sea, tanto en la enfermedad o en la patología como en la salud. Si tú le mueves a uno saludablemente, pues también impactas a los otros, y si tú le mueves patológicamente a uno, también impactas en los otros. Entonces esto tiene muchas implicaciones, de hecho, tiene tantas implicaciones que muchos todavía prefieren el paradigma anterior, donde dicen, no, es que mira, tú estás deprimido, pero porque hay una falta de producción de serotonina en alguna parte de tu cerebro. Eso es solo una parte del diagnóstico. También tenemos que ver todas las respuestas conductuales que tiene la persona. También tendríamos que ver como todas las respuestas, o perdón dicho, las redes sociales que tiene la persona. Entonces, para hacer el diagnóstico tendríamos que hacerlo así completo. Pero pues algunas personas se conforman con solo uno de sus elementos, ya sea el psicológico, que hay psicólogos que les encanta decir que todo es psicológico, que no hay componentes biológicos con cuestiones de ansiedad, depresión y todo eso. Hay quienes les encanta decir que la sociedad genera todo, ¿no? En cuestiones como, no sé, todo es socialmente construido, y sí, nosotros construimos socialmente muchas cosas, la pareja, nuestras masculinidades, feminidades y demás, pero también hay componentes biológicos que están aunados a ello. El hecho de que nosotros, por ejemplo, tengamos una cuestión monógama tiene que ver con algo social, pero esto social también tiene que ver con un miedo biológico que tiene que ver con el que nos reproduzcamos y el que tengamos como recursos para cuidar a nuestros descendientes. Entonces, pues bueno, las ligas están ahí, y el chiste de este paradigma pues es enumerarlas y es tenerlas claras, ¿no? Entonces les digo, es tan complicado que algunos dicen pues está más fácil de explicar con el paradigma anterior, sin embargo, pues está incompleto. Entonces, bueno, hasta ahí la introducción. Vamos directito a la clase, ya para no ocupar mucho de este video. Primero que nada, lo que dice este paradigma es que la salud y la enfermedad son multideterminadas. O sea, hay muchos factores que determinan el que una persona sea saludable y muchos factores que determinan que una persona no lo sea. De hecho, revisamos la cuestión de la autoestima, si recuerdan que tiene como varios componentes. Revisamos también los factores sociales que tienen que ver con la familia, revisamos los factores económicos que tienen que ver con el lugar donde vives, el acceso a los recursos que tienes y todo esto, ¿no? Entonces, si por ejemplo ahorita tú tienes falta de atención, la falta de atención no es nada más porque no quieras poner atención o no nada más por un factor, porque me podrían decir, a lo mejor alguna persona pudiéramos explicar su falta de atención porque lo dejó la novia, pero pues yo te puedo mostrar un caso donde a una persona lo dejó su pareja y pues no ha perdido la atención. Entonces no es solo eso, sino que hay una combinación de factores. Por ejemplo, que la relación de pareja haya sido tan importante para él. Entonces, ¿qué factores hicieron que la relación de pareja fuera tan importante y que no tuviera otras redes con las cuales mitigar un poco el dolor de esa pérdida? Por ejemplo, alguien que en su familia está muy bien, pues puede llegar y platicar de su dolor, puede
llegar y llorar con su familia y demás, y eso mitigaría el dolor. Pero alguien que no se lleva tan bien con su familia, pues batallaría para mitigar ese dolor. Entonces, si se fijan, ahí hay un factor social que no es ni biológico ni psicológico. Entonces, todo esto es lo que tendríamos que ver. Entonces, salud y enfermedad están multideterminadas. Lo segundo sería que tanto la patología como la salud son procesos. O sea, si ahorita tú no puedes dormir, vamos a ponerlo esto como un ejemplo. Vamos a poner como un ejemplo de que no puedes dormir. El que no puedas dormir no es solo por un factor. Por eso cuando nosotros intentamos dar una prescripción terapéutica, necesitamos ver ciertas cosas. Por esto los memes de depende, ¿no? Oye, si no puedo dormir, ¿qué hago? Depende, porque tenemos que preguntar muchas cosas. O sea, tenemos que preguntar las conductas que han llevado a la persona hacia eso y a través de las conductas rastrear qué cosas estaba tratando de mitigar con esas conductas y luego ya después de eso tendremos como una idea más clara. Pero también puede ser que la persona tenga bajos ingresos. Por ejemplo, o sea, yo no le puedo pedir a una persona que se relaje o que haga ejercicios de respiración y que con eso sea suficiente cuando su trabajo no le alcanza para comer o para que coman su familia. ¿Sí me explico? Entonces, ese pasaría a ser un problema socioeconómico, un problema social, no tanto como un problema psicológico, y eso habría que atajarlo de otra forma. El que yo le encargue que respire y que haga estas cosas, pues probablemente no sea suficiente. De hecho, es lo más seguro, ¿no? Entonces, tanto la patología como la salud son procesos que van avanzando, o sea, que tienen como un caminito, y ese caminito es el que nosotros tendríamos que ver. Ahora, si la salud va avanzando poco a poco y podemos hacer una puntuación secuencial desde donde viene la enfermedad, pues entonces también tenemos que entender si nosotros queremos iniciar un proceso de salud, este proceso pues va a tardar tiempo, así como tardó tiempo la enfermedad. La enfermedad no vino así como de un día para otro, entonces la salud tampoco vendrá de esa manera. Eso es algo importante de entender. Entonces, tanto la patología como la salud son procesos. Entonces existen macroprocesos y microprocesos. Los macroprocesos son los que tienen que ver con el contexto físico, el contexto social, la economía, la familia, el clima, etcétera, etcétera. O sea, todos los factores que están fuera del individuo y que de hecho no están en su control. Aquí quiero ser claro con algo. Nosotros podemos controlar como hasta cierto punto las interacciones que tiene la persona. Hablando de familia, por ejemplo, podemos enseñarle a nuestro paciente a negociar, podemos enseñarle a nuestro paciente que haga como ciertas cosas, alejarse de la familia cuando no le convienen los vínculos y demás. Pero no podemos cambiar a la familia si la familia no se compromete a un proceso de aprendizaje. Entonces, pues estamos limitados hasta cierto sentido. También así con la pareja, también así con las amistades, también así como con la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos los tenemos que entender como macroprocesos. Y los macroprocesos los podemos nosotros, podemos trabajar con ellos, pero como en cierta medida nada más. Pero luego están los microprocesos. Los microprocesos tienen que ver con cambios bioquímicos, en general con lo que nosotros le llamamos pensamientos, lo que nosotros le llamamos emociones, y este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, un microproceso tiene que ver con cuando tú estás, no sé, te duele la muela, te duele la cabeza, tienes como algún dolor y eso hace que tengas menos tolerancia a la frustración. Pues bueno, esto hace que tengas diferentes respuestas a cuando no te duele. Eso también sucede cuando tenemos hambre. De seguro tienes a un amigo o una amiga y si no, pues la persona eres tú, que cuando tiene hambre se pone muy de malas y tiene esta fama, ¿no? Entonces es como tan evidente y es tan constante que cada vez que tiene hambre tal, que ya de hecho es como parte de su personalidad, ¿no? Incluso a veces cuando está enojada la persona o cuando estás enojado que te dicen, tienes hambre, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones también afecta y estos serían microprocesos. Los microprocesos sí los podemos controlar. Cuando estemos en séptimo semestre les hablaré un poco como de que no podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones de manera directa, sino indirecta, pero nuestra conducta sí la podemos modificar de forma directa. Entonces, bueno, eso ya será tema de de cuando estemos allá, pero en general sí los podemos cambiar, nada más que unos de forma indirecta y otros de forma directa, ¿no?
Luego, entonces esos serían los macroprocesos, los que están fuera del individuo, y los microprocesos, los que están dentro del individuo y dependen de él, ¿no? Luego hay que entender que la elaboración de diagnósticos es amplia y multifactorial. Esto es lo que les decía ahorita. Y aquí es donde hay más problema con la aceptación de este paradigma. Como es multifactorial y son tantas cosas las que pueden influir en esto, pues se torna muy difícil. Y básicamente para algunas empresas, por ejemplo como las empresas de seguros y tal, pues ellos necesitan saber como la causa para saber si dan como alguna póliza o no. Entonces se tienen que simplificar mucho las cosas, y de ahí viene esta creencia de que, bueno, pues la depresión es una baja de la serotonina, o por ejemplo, la ansiedad es miedo, o no sé, simplificaciones de este tipo. De ahí es de donde vienen, de donde tenemos todavía que hacer uso en algunas comunicaciones que tenemos con empresas, por ejemplo, algunas simplificaciones incluso que los maestros hacemos en terapia y demás, tienen que ver con esto, con que agarramos un poquito todavía del paradigma anterior y no nos paramos como completamente en esto, porque es enorme la cantidad de información que tenemos que procesar para un solo diagnóstico. Entonces es como una cuestión de como de salvar esfuerzos, ¿no? Entonces, ya para finalizar, la salud debe contemplar la prevención y se debe de trabajar para que esta sea la función principal de las disciplinas de la salud. Este paradigma, la diferencia que tiene con los anteriores, con sus predecesores, es que pone mucha atención en lo que es la prevención de la salud. ¿Por qué? Ahorita entramos al por qué. Pone mucha atención en la prevención de la salud, sobre todo porque hay una cuestión de las enfermedades, entre antes se detecten y entre las personas tengan como más conciencia de ellas, pues pueden protegerse de mejor manera. El ejemplo claro lo tenemos ahora con el COVID. Muchas personas incluso piensan que esto no existe, que es una cuestión del gobierno y tal, y eso tiene mucho que ver con la cultura que tenemos en México, como la cultura anticientífica, la cultura conspiranoica, la cultura de tal. Por eso florecen las pseudociencias, por eso florecen cosas como el chupacabras, por eso florecen cosas como no sé, las flores de Bach, cuestiones que de alguna forma hacen uso de la creencia de las personas, ¿no? No me refiero a la creencia religiosa, me refiero a la creencia como en algo que los va a salvar, ¿no? Una sustancia mágica, una tal, que pues es un pensamiento mágico, básicamente, ¿no? Entonces, la prevención tiene que ver con educación. Si yo, por ejemplo, si hubiera pensado en esto y hubiera como hecho algún video por ahí, se los hubiera mandado a mis pacientes de lo que es un ataque de ansiedad, muchos de ellos hubieran recibido el ataque de ansiedad como un ataque de ansiedad y no lo hubieran recibido como dos de ellos creían que tenían un infarto, por ejemplo. Entonces la falta de educación, la falta de información sobre un tema, pues nos hace vulnerables al mismo. Entonces pudieron haber reaccionado de mejor manera. Muchas personas que no entienden mucho de la transmisión de las infecciones sexuales o las infecciones de transmisión sexual, pues no usan condón porque creen que el condón es nada más cuando se quieren embarazar, y si tienen un método anticonceptivo extra creen que el condón ya no lo necesitan. Cosas como esa, y pudieran evitar contagios. Acá se pudieran evitar contagios si no hiciéramos carnitas asadas y cosas como esas, ¿no? Entonces, la prevención es como, no es lo que más se hace actualmente, pero la tendencia de este paradigma es a que lo mayor sea la prevención. Hay mucho más que hablar sobre este tema, pero quiero dejar aquí el video para que el video no ocupe mucho de su tiempo. Sobre todo porque, bueno, ya casi tenemos la clase, pero pues bueno, tendremos la clase para platicar ampliamente de esto, y espero que hayan hecho anotaciones para que me hagan preguntas y poderles tomar ahí su asistencia como su participación, ¿sale? Entonces, pues sin más por el momento, chicos, me despido y pues nos vemos por ahí en clase. Chao.